Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día que nos ha regalado el Señor. Este día 30, ya estamos a 30 de septiembre, qué tremendo. Martes 30 de septiembre y damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica aquí en su Radio Fe. Amén, que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y saludamos también a el radio controlador, nuestro hermano Steven. Le enviamos un fuerte abrazo también a todos los que están ahí en sintonía, hermano, en su radio Fe 1460 AM. Y también saludamos indudablemente a todos nuestros hermanos auditores que nos escuchan por la radio, que nos escuchan por el Facebook, que nos escuchan por diversas plataformas. Hermano, es una tremenda bendición el poder tener tantas vías en las cuales, hermano, poder interactuar. Antes uno hacía radio y había un hermano que estaba allí, por ejemplo, en una salita, recibía una llamada por el teléfono. El hermano tenía que anotar allí de qué comuna llamaban, o llamaba la persona, si era petición de oración, si era una pregunta, si era un saludo. Había todo un protocolo, hermano, y no era tan sencillo. En cambio ahora, hermano, tenemos varias instancias y le damos la gloria al Señor por aquello. Indudablemente, hermano, la tecnología va a ser una bendición de acuerdo al uso que le demos, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, con un cuchillo. ¿Un cuchillo para qué te sirve? Te sirve, hermano, para cocinar, te sirve para pelar una fruta, hermano, para comerte una sandía, un melón. Pero ese mismo cuchillo, si se utiliza de manera malvada, perversa, puede servir para dañar a alguien. ¿Me entiendes? O sea, la tecnología, así como cualquier instrumento, son amorales. No tiene moralidad. ¿Quién tiene moralidad? El que las usa. Entonces, la tecnología, hermano, va a ser una tremenda bendición de acuerdo a cómo lo usemos. Si usted usa bien estos medios de gracia, hermano, usted va a ser tremendamente bendecido. Somos nosotros los llamados a utilizar bien el Internet. Usted con una, por ejemplo, con una aplicación, usted puede, o con un celular, usted puede usar una aplicación y con eso usted puede edificarse, puede aprender de la Biblia, puede hacer algún, no sé, algún modelo de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero usted con el mismo Internet y con otras aplicaciones puede acceder, hermano, a información que no le va a beneficiar en nada. Entonces, somos nosotros los llamados a utilizar bien lo que llega a nuestras manos. Somos nosotros los llamados a utilizar bien las bendiciones que Dios nos otorga. Por ejemplo, hay gente que ha recibido una inteligencia notable, excepcional, tremenda, y esa inteligencia la han utilizado para generar cambio en la sociedad, para desarrollar algunos inventos,
O sea, han utilizado bien su inteligencia, ¿ya? Hay un científico cristiano, hermano, que se llamó, por lo que me recuerdo, George Washington Carver, creo que se llamaba. Era un negrito que, hermano, rompió paradigma para ese momento, y a pesar que en varias universidades no lo dejaron estudiar por ser moreno, ya que en ese tiempo había toda una segregación social, había un racismo tremendo. Entonces, George Washington Carver, ¿qué es lo que hizo? Se mantuvo, hermano, fiel a tratar de conseguir entrar en la universidad, aunque en varias universidades le dijeron: no, tú no puedes entrar a esta universidad. Finalmente, ¿qué es lo que hizo Washington Carver, hermano? Llegó a una universidad que lo aceptaron que estudiase a pesar que era moreno. Usted sabe que en Estados Unidos, en el siglo XIX, había un racismo tremendo. Pero ¿qué es lo que hizo él? Se esforzó, fue constante, entró a la universidad, y resulta, hermano, que toda su inteligencia la utilizó ¿para qué? La utilizó, hermano, para bendecir, hermano, a los Estados Unidos, para bendecir, hermano, a esa gran nación. Y resulta, hermano, que finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió, hermano, que él fue uno de los principales científicos de su época, siglo XIX. George Washington Carver, léalo, lea acerca de él, anótelo, sobre todo a los hermanos que les gusta investigar acerca de los científicos y de científicos cristianos. Tenemos, hermano, a George Washington Carver. Yo me leí una biografía de él, hermano, y fue extraordinario. ¿Ve? Él usó su inteligencia ¿para qué? Para hacer el bien. Pero hubieron científicos, hermano, que sus grandes capacidades en el siglo XX, sobre todo, la utilizaron, entre otras cosas, para desarrollar la bomba atómica. ¿Te das cuenta? No, o sea, hay gente, hermano, que tiene dádivas, pero las usan bien, y hay otros que usan esas dádivas mal. Por ejemplo, hay gente que recibió talento para tocar música, y en vez de utilizar esos instrumentos o usar su voz para adorar al Dios Todopoderoso, usan esa voz, usan esos instrumentos para adorar, por ejemplo, a Satanás. Usted sabe que está la música metal, la música heavy metal, la música punky, la música ya abiertamente satanistas o satanista. Entonces, esas personas recibieron instrumentos, recibieron capacidades, pero la usaron no para Dios. Entonces somos nosotros los llamados, hermano, a utilizar bien las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás usando lo que Dios te dio? ¿Lo estás usando para Él, para la gloria de Dios? ¿O lo estás usando simplemente para conseguir fines terrenales? Y hay otros incluso, hermano, que están utilizando sus capacidades, sus dotes para hacer el mal. Tú tienes que usar, hermano, las capacidades que Dios te ha dado para su gloria. Piensa usted, hermano, estas personas que, por ejemplo, que trabajan en áreas que tienen que ver con las armas. Imagínense, gente que ha desarrollado tremenda tecnología, hermano, pero para armas, siendo que esa inteligencia podrían haberla utilizado, entre otras cosas, para hacerle un bien a la sociedad. O pensemos en aquellas personas que se dedican a asaltar, a robar, a estafar. Tienen una inteligencia tremenda. Hay gente que ha ideado unos robos que se le llaman, por ejemplo, los robos del siglo. Oye, la gente que ideó, que planeó eso, eran gente, pero con una mente brillante. Lamentablemente utilizaron esa brillantez para hacer el mal. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, nosotros somos llamados a utilizar bien los dotes que Dios nos ha dado. Dios te ha dado dotes, capacidades para hacer el bien. Hagamos el bien con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Quería partir,
este programa Radial Doctrina Apostólica con esta reflexión, ¿ya? Con esta gran reflexión. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dotado? Usa bien lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Ya tenemos, mis amados, las 2:13. Vamos a ir a la oración. Es su programa Doctrina Apostólica. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de su presencia, mi Dios, para darle gracias, mi Dios eterno, por estar aquí en Radio Fe, en esta casa radial, Padre mío. Mi Señor, use mi vida a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mis faltas. Mi Señor, úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Padre, deme palabra iluminada, palabra de sabiduría, palabra de inteligencia, palabra pedagógica. Úseme para la gloria de Dios, por misericordia. Levante, restaure, sane, libere, rompa cadenas, mi Señor, por misericordia. Haga una diversidad de obras por medio de su palabra. Gracias, Padre mío, por darme este honor de estar aquí y ser instrumento en sus manos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, let us feel His presence. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados. En estos días me preguntaban cómo se podía hacer para ir profundizando en la escritura y tener un estudio devocional. Y yo le recomendaba a unos hermanos que lo que hay que hacer, hermano, en primer término es proponerse leer toda la Biblia. ¿Ya? O sea, hay personas que de repente están focalizándose en comprar libros de teología, libros de exégesis, de hermenéutica, de apologética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún a pesar que llevan 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, gente que lleva 30 años y nunca han leído la totalidad del Nuevo Testamento. Nunca han leído la totalidad del Antiguo Testamento y tampoco está dentro de sus prioridades el leer toda la palabra de Dios. Entonces, antes de que usted vaya a avanzar, hermano, hacia leer literatura teológica, exegética o filosofía o historia del cristianismo, filosofía cristiana, antes de todo eso y sobre todo y siempre hay que mantenerse en la lectura de la palabra. Entonces, yo quiero recomendarle, mis amados, a todos los hermanos que quieren tomar con seriedad su formación cristiana, a que prioricen siempre la lectura de la palabra. Entonces, especialmente aquellos hermanos que quieren hacer un estudio devocional, porque a pesar que llevan años todavía no tienen ese tipo de estudio, yo les recomiendo partir con los evangelios. Les recomiendo partir especialmente con el evangelio de Marcos, que es el evangelio más breve, 16 capítulos, y a partir de allí usted comience, hermano, a leer versículo por versículo del capítulo 1 hasta el capítulo 16, ¿ya? Hay gente que sabe un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito por acá, un versículo por acá, pero nunca han leído un libro completo de la Biblia, nunca han leído los evangelios completos, nunca han leído, hermano, el libro de los Hechos. Entonces, lo que están haciendo, hermano, que están creciendo de manera deformada, están creciendo de una manera no óptima. Hay que proponerse en leer las escrituras de manera ordenada. Hermano Richard, es que me cuesta. Bueno, es que eso va a aflorar en ti, o va a hacer que aflore en ti, entre otras cosas, la constancia. Ya hay mucha gente, por ejemplo, que hay gente que tiene grandes bibliotecas y nunca se han leído un libro completo.
Hay gente que tiene 500 libros y se ha leído 3 libros completos. O sea, hay una falta de constancia tremendo. Y esto se refleja en diferentes áreas. Ya en la oración, en el ayuno, en el congregarse. Hay gente que aparece en un culto cada 20 días, cada 10 días. Todo eso refleja la falta de constancia. Entonces, cuando una persona toma en serio la palabra, ¿qué es la palabra? Efesios capítulo 16, versículo 17. ¿Qué es lo que dice? Ya dice la Escritura que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo no tiene otra espada sino la Escritura. ¿Te das cuenta, no? Entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y para eso tenemos que tener constancia, tenemos que tener disciplina. Y en lo posible leer todos los días un capítulo de la Biblia, ¿ya? No sé cómo estarán los hermanos que están en sintonía. ¿Está leyendo un capítulo diario? Hermano, ¿usted está leyendo un capítulo diario? Ya, hermano Richard. Hermano, o sea, un capítulo diario no es tanto. Un capítulo diario de la Biblia, hermano, va a ser una maravilla. Imagínese, si el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y usted lee un capítulo, hermano, diario, en 16 días usted habrá leído todo el Evangelio de Marcos. Y a la vez usted tiene que tener un cuaderno donde usted vaya tomando ciertos apuntes, ¿cierto? Entonces usted lee el Evangelio de Marcos, ¿ya? Después, hermano, usted se puede proponer en leer otros evangelios, ¿ya? Por ejemplo, posteriormente usted puede leer el evangelio, por ejemplo, de Juan. El Evangelio de Juan, ¿cuántos capítulos tiene? Ya, a ver los hermanos estudiosos de la palabra. El Evangelio de Juan, hermano, anótelo usted por allí, tiene 21 capítulos. 21 capítulos. Ese libro se lo lee, si se lee un capítulo diario, en 21 días. ¿Ya? Después se lee, hermano, el Evangelio, hermano, de Lucas. Lucas, ¿cuántos capítulos tiene? Creo que tiene, ¿cierto? 24 capítulos. Ya, 24 capítulos. Y el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. O sea, si usted se organiza, si usted se ordena, va a comenzar a ver un fruto tremendo. Y esta actividad, hermano, usted la puede hacer con todos los libros de la Escritura. Pero a la gente nueva yo le recomiendo los evangelios, en orden de capítulos, de números de capítulos. ¿Ya? Marcos tiene 16 capítulos. Después usted puede leer Juan con 21 capítulos. Después usted puede leer Lucas con 24 capítulos para culminar con Mateo, que tiene 28 capítulos. Ya después que leyó los 4 evangelios y que los leyó versículo por versículo y por ende capítulo por capítulo, a la vez tiene que tener un cuaderno y un lapicito donde vaya tomando apuntes para luego hacer preguntas. Y posteriormente, mis amados hermanos, usted se va al libro de los Hechos. Lee el libro de los Hechos. Y después de leer el libro de los Hechos, yo le recomiendo retroceda a los Salmos. Se va a leer el libro de los Salmos. Se va a leer luego el libro de Proverbios. Salmos y Proverbios. Y después que lea Salmos y Proverbios, nuevamente, hermano, se va al Nuevo Testamento y se lee todas las epístolas del apóstol Pablo y las demás epístolas del Nuevo Testamento hasta culminar con el libro de Apocalipsis. Eso es lo que yo les recomiendo, mis amados. Y al cabo, mis amados hermanos, imagínense, de un año, oiga, usted habrá avanzado de una manera tremenda. Esta actividad, esta forma devocional de leer, hermano, usted la puede hacer con su esposa, la hermana con su esposo, si son cristianos, o si hay algún familiar que no es cristiano, usted puede, hermano, incentivar a los que viven en su casa que no son cristianos. Decirle, oye, ¿por qué no leí conmigo la Biblia? Ah, pero ¿para qué si no soy cristiano? No, pero léela para que tú conozcas la palabra de Dios. Y en ese estudiar la palabra, el Espíritu Santo puede tocar a esa persona, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros estamos discipulando a un hermano, a nuestro hermano Bastián, y el hermano Bastián también me contaba que estaba hasta incentivando a su mamá
Qué lindo. La mamá es católica, pero él le dice, leamos la Biblia, mira, leamos este capítulo, leamos la palabra. Y cada vez la mamá está siendo más cautivada por la lectura de la palabra. ¿Qué va a suceder si en algún momento ella abre su corazón a la palabra? El Espíritu Santo la va a salvar. ¿Te das cuenta? Entonces, impresionante. Y en mi caso, yo en este tiempo estoy estudiando Zacarías capítulo, hermano, 8. Hoy día leí Zacarías capítulo 8. Y así vamos avanzando con la lectura, hermano, de los profetas menores. Amén. Así que quiero darle este pequeño comentario, ya que me preguntaban en estos días en cuanto a cómo hacer un estudio devocional. ¿Ya? Y para eso necesitamos la Biblia, necesitamos un cuaderno, necesitamos un lápiz y vamos ahí tomando apuntes. Y luego usted a su maestro de escuela dominical, no sé si hay algún maestro de la palabra en su corporación, o a su propio pastor le hace preguntas. Mire, ¿sabe que leí el capítulo tanto de la Biblia? Me surgieron estas preguntas, estas inquietudes. Usted podría respondérmela y ahí se va generando algo que nosotros le llamamos la retroalimentación. En un diálogo va habiendo una mayor edificación. Amén. Déjeme sus saludos, sus comentarios. Ya tenemos las 2:24. Mis amados hermanos, visiten nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Y muchas gracias a todos los que nos están mandando saludos, comentarios. Luego ya los vamos a estar leyendo, ¿ya? Es importante, hermano, que nosotros le demos la seriedad mis amados hermanos, al estudio de la palabra. Ya hay gente que lamentablemente ha hecho de sus vidas cristianas un verdadero circo. Ya, pura farándula, puro show, puro pan y circo. Y ellos no conocen a Dios. Ya, no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda, no hay apartarse para Dios, no hay consagración. Es pan y circo. Y tristemente, hermanos, esas personas, cuando suceda el arrebatamiento, no se van a ir. No se van a ir porque hermano, el Mesías en el rapto se va a llevar a las vírgenes prudentes, a las vírgenes sensatas, a las vírgenes juiciosas, a las vírgenes que priorizaron bien su vida espiritual. Muchas veces, hermano, en la carne preferimos estar hablando un chisme, un cagüín, estar metido en las redes sociales viendo cuánta banalidad. Y resulta, hermano, que perdimos un tiempo tan hermoso de búsqueda del Señor. Amén. Así que les animo a considerar estos pequeños consejos que le hemos compartido en esta hora. Y ahora ya nos vamos a disponer a compartir una palabra del Señor acerca del profeta Elías. Déjeme sus saludos, sus comentarios ahí en el chat. Si usted quiere me puede escribir también a mi WhatsApp, más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Y si usted quiere escribirme, puede escribirme al correo electrónico doctrinaapostolica@gmail.com, doctrinaapostolica@gmail.com, y ahí encantado, si el Señor lo permite, le podemos estar respondiendo algunas preguntas, naturalmente que en el tiempo que nos dé el Señor para su gloria. Ya, mi hermano Steven, vamos a la cortina y a la cuña de la predicación. Gracias por estar con nosotros. Somos Radio Fe desde el 1460 de la amplitud modulada. Estamos junto a usted día y noche, entregando una programación genuina y de sana doctrina. Radio Fe, la de la sana doctrina. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite
opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Al Cordero, gloria del amor, la historia. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Vamos a leer la escritura ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, el profeta Elías. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, tremendo, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Impresionante. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Tremendo. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¡Qué tremendo! Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Impresionante. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tremendo. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén y amén. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Qué tremendo, mis amados. Vamos a meditar por un breve momento en el profeta Elías. Ya vamos a abordar algunos puntos porque indudablemente, hermano, que tenemos poco tiempo para desarrollar de manera más elaborada esta enseñanza. Si usted quiere, me puede escribir al correo doctrina apostólica, no apostólica, apostólica, todo junto, doctrinaapostolica@gmail.com, y yo le puedo hacer llegar este pequeño estudio bíblico que hemos escrito, hermano, y que en estos días lo estuvimos revisando. Entonces vamos a hablar, hermano, un poquito del profeta Elías. Ya, el profeta Elías, hermano, es uno de los profetas más extraordinarios, más impresionantes, y ya digamos que por el solo hecho de considerar cómo nos vio muerte
sino que fue arrebatado como prototipo, como arquetipo, como modelo, como ejemplo del rapto, mis amados hermanos, ya al considerar eso, que no vio muerte, sino que fue llevado vivo al cielo, eso ya de por sí, hermanos, lo distingue de otros profetas. Pero no solo por eso, sino que porque Elías, hermano, fue también el profeta de fuego. Fue el profeta, hermano, que desafió a los falsos profetas de Baal y de Acera. Los desafió e invocó al Dios verdadero, y el Dios verdadero le respondió por fuego. Elías es el profeta, hermano, con determinación, que se atreve a desafiar a los falsos. Es en algún aspecto, hermano, también un apologista. Es una persona, hermano, que es capaz de defender su fe, sus convicciones, aunque la mayoría, aunque la generalidad esté en la vereda de al frente, esté en una posición opuesta, esté en las antípodas de la fe bíblica. ¿Sabes tú, hermano, que hay gente que está no contigo? Hay una sociedad que está contra lo que tú crees. Hay una sociedad que está contra lo que tú enseñas. Hay toda una cultura antivalórica. Hay toda una cultura antidios. Hay toda una cultura, hermano, que está modelada por Satanás y que Jehová lo reprenda. Hay toda una cultura que quiere verte a ti lejos de la iglesia. Quiere verte lejos de la oración. Quiere verte lejos del ayuno. Quiere verte lejos de la consagración. En definitiva, quiere verte lejos de tu comunión con Dios. Pero Elías es el hombre que resiste. ¿Quién fue este Elías? Y no solo es el que resiste, es el que denuncia, es el que, hermano, encara, es el que desafía a los falsos. ¿Sabía usted que incluso al profeta Elías lo han querido tomar, por ejemplo, movimientos religiosos que son anticristianos? Oye, esto de por sí es una locura. Por ejemplo, hay personas que son esotéricas. Hay personas que creen en la chakra, en el karma, en el aura y en toda esa doctrina de demonios que así la califica el apóstol Pablo allí en Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante. Hay gente que rechaza la doctrina cristiana, rechaza la doctrina de la Trinidad, rechaza, hermano, la inspiración de la Escritura, rechaza la salvación por gracia. Y resulta que, a pesar que rechaza la Biblia y la doctrina de la Biblia, toman a personajes bíblicos y se los quieren apropiar. Y en ese segmento tenemos a los esotéricos, a la gente de la nueva era, que sostienen que Elías fue un profeta intergaláctico. ¡Guajajaja! Oye, qué tremendo, hermano. Imagínate tú. Hay, hermano, gente esotérica, agnóstica, incluso hasta conferencistas evangélicos y chilenos, hermano, que han adoptado esa creencia. Que el Señor reprenda al diablo. Que Elías fue un profeta de otras galaxias y que fue enviado acá a la tierra. El Señor reprenda a Satanás. Ya, o sea, hermano, el diablo es tan carepalo, es tan caradura, que es capaz de torcer las escrituras a ese nivel para su propia perdición, como dice Pedro capítulo 3 versículo 16, para su propia perdición. Amados, nosotros no vamos a hablar del Elías de los esotéricos, del falso Elías de los esotéricos. Nosotros vamos a hablar del Elías, hermano, del Elías bíblico. ¿Sabías tú que hay una corriente dentro del judaísmo que se llama judaísmo místico, ya, o cabalístico, que también han ido adoptando estas creencias? Toman personajes bíblicos y los tuercen, los tergiversan y les dan otro carisma. Por ejemplo, para los judíos cabalistas, Moisés, Elías, Samuel eran más que profetas, eran prácticamente brujos. El Señor reprenda a Satanás. Qué tremendo, hermano. Vemos ahí en la escritura, en Mateo capítulo 4,
cuando el Señor Jesús fue tentado, como una de las características de Satanás fue, hermano, torcer las Escrituras para, hermano, engañar. Y qué locura más grande, querer engañar al Mesías. El Señor reprenda al diablo. ¿Qué podemos decir con respecto, mis amados hermanos, al Elías bíblico? El Elías bíblico, hermano, procedía de la ciudad de Tishbe, región de Galaad, al oriente del río Jordán. La Biblia no entrega mayor información en cuanto a quiénes fueron sus padres, su familia, etc. Todo aquello queda en un desconocimiento, por la sencilla razón de que el escritor quiere focalizar la vida de Elías en cuanto a su ministerio, en cuanto a hechos relevantes que tenían que ver con el ministerio que Dios le había dado. Qué tremendo, hermano. Las Escrituras nos muestran que él irrumpe de manera sorpresiva y, hermano, irrumpe para profetizar en tiempos de un rey perverso como lo fue el rey Acab. El rey Acab, hermano, fue uno de los reyes más necios del reino del norte, y que cada cierto tiempo, cuando Dios lo reprendía, cuando Dios lo iba a castigar, reaccionaba. Pero cuando se sentía bien, cuando se sentía fortalecido, caía, hermano, en apostasía. Eso, hermano, es común en mucha gente cuando están bajo el juicio, cuando están bajo el castigo, cuando Dios lo está apretando. Oh, ahí son dóciles. Pasa la enfermedad, pasa la crisis, pasa el problema, pasa la aflicción y vuelven, hermano, a su estado de rebelión. Pero el profeta Elías, hermano, no tuvo reparos en lidiar con ese tipo de sociedad. Una de las características del profeta de Dios como del predicador cristiano debe ser, hermano, el tener un carácter sólido, un carácter fuerte. No puede ser, hermano, que una persona, hermano, predique con autoridad, con fuerza, y cada cierto tiempo, por ejemplo, se desanime y deje de ir a la iglesia. Se desanima y deja de congregarse. Se desanima o tiene episodios difíciles en su vida, deja de ir al culto, deja de predicar. Después, hay otro incluso que literalmente, hermano, terminan metidos pero revolcándose en el mundo, y después se levantan y de nuevo predican duro y así se la llevan. No, el profeta de Dios tiene que tener una estabilidad. El predicador de Dios va a tener una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, sobre todo una estabilidad psicológica. No significa que no va a tener pruebas, no significa que no van a haber opresiones. No, porque eso es imposible, impedirlo, porque el diablo ataca y que el Señor lo reprenda. Por eso ahí en Efesios capítulo 6 Dios nos dio y nos enseña que nos dio su armadura. Pero ese cristiano, esa cristiana debe tener solidez, debe tener firmeza. La armadura de Dios le va a dar esa firmeza. El profeta Elías enfrentó a una serie de personas que, hermano, no aceptaban la palabra, no aceptaban la predicación. El reino de Samaria, que lideraba en ese tiempo Acab, estaba bajo los falsos profetas, y seguido había una reina que era Jezabel, que odiaba todo lo que fuese de Dios. Esto ocurrió, hermano, por allí, por el siglo IX antes de Cristo. El profeta Elías, hermano, desarrolló su ministerio en medio de un tiempo de apostasía. Pero en medio de esa apostasía hubo un pequeño remanente que la Escritura le llamó, hermano, la compañía de profetas, hombres de Dios que se guardaban para Dios. Mis amados, nunca va a haber excusa válida
para ser arrastrado por la apostasía. No. El que es de Dios se va a mantener, va a buscar gente, hermano, que tenga el mismo sentir, va a buscar gente que va a tener ese mismo amor. Por ejemplo, si una persona camina en una iglesia de apostasía y él entiende, Dios le está abriendo los ojos. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. Él está hermano, notando de que allí hay apostasía, de que el diablo le tiene cegado el entendimiento a la gente que camina en esa iglesia de apostasía, y él ha tratado de hacer reaccionar a gente y la gente no ha querido entender. Ese hermano lo que debe hacer, hermano, es comenzar a relacionarse con gente de Dios para no ser arrastrados por la apostasía. Elías se fue relacionando con esta llamada compañía de profetas. Qué tremendo, hermano. Entonces, en el capítulo 17 irrumpe el profeta Elías con una palabra tremenda, y a partir de allí, capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 en general, mis amados hermanos, se habla de este profeta de Dios, que fue un hombre de Dios tremendo, que tenía una autoridad extraordinaria. Voy a saltarme varios puntos debido, hermano, al tiempo. Y nos vamos a centrar, hermano, en lo que sucedió en este capítulo que hemos leído, donde Elías dice: he sentido un vivo celo por Jehová. ¡Qué tremendo, hermano! He sentido un vivo celo por Jehová. Pero no un celo, hermano, carnal, no un celo, hermano, que nace de la envidia, del orgullo, del resentimiento. No está hablando de ese celo. Aquí está hablando del celo de Dios, el celo por lo santo, el celo por lo puro, el celo por aquello que habla, hermano, por ejemplo, de la sana enseñanza, de la sana doctrina. ¡Qué tremendo, hermano! He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy día estamos en un tiempo donde pareciera ser que lo que prima es el celo ministerial, el celo corporacional, el celo institucional. Aquí el profeta Eliseo no está hablando de ese celo. Gracias, hermano. No está hablando de ese celo que tiene que ver con que yo vea que otro está creciendo, que a otro le está yendo bien, y que, por ejemplo, tal persona está estancada y este otro crece. No está hablando de eso. Está hablando de que el profeta se sentía quebrantado porque estaban ocurriendo ciertas acciones dentro del pueblo de Dios que, mis amados hermanos, estaban yendo contra la santidad de Dios, contra la justicia de Dios, contra, hermano, los atributos de Dios. ¡Qué tremendo! Mis amados hermanos, en este tiempo lo que estaba ocurriendo era que, por ejemplo, los hijos de Israel habían dejado el pacto. ¡Qué tremendo! Habían dejado el pacto. ¿Qué pacto? El pacto de Dios que Dios había establecido en primer término con Abraham, que lo había reafirmado con Isaac, con Jacob o Israel, y posteriormente lo había refrendado, lo había reafirmado con Moisés en el pacto de la ley. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, para esa época, los que habían sido elegidos como el pueblo de Dios habían abandonado lo más esencial que era, mis amados hermanos, que era el pacto de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Número 2, habían derribado los altares de Dios. Habían derribado los altares de Dios. Los altares que estaban dedicados a invocar el auxilio, la ayuda, el clamor, hermano, hacia el Dios verdadero. ¿Eso qué es lo que indica? De que el pueblo, hermano, no solo había abandonado el pacto de Dios, sino que qué tremendo, hermano, sino que se habían ido en contra, porque no es que ellos habían abandonado los altares. Mira cómo dice acá, los habían derribado. Es decir, ya no solo había un problema, vamos a anotarlo acá, ya no solo había un problema de indiferencia. Ya, indiferencia. El primer punto podríamos llamarle indiferencia.
no solo estaba mostrando una indiferencia hacia lo de Dios, sino que número 2, se fueron contra lo de Dios. Mira, el primer paso, hermano, para que alguien termine apartándose de Dios es que muestre indiferencia. ¡Qué tremendo, hermano! Indiferencia. Cuando hay alguien que ya no le importa la palabra, no le importa la oración, no le importa el ayuno, no le importa el congregarse, no le importa predicar, no le importa estar en lo de Dios. Oye, hay un punto, no tienen ni una ganas de ir. Y en su lugar le llaman la atención otras cosas. Ese ya es, hermano, un paso hacia la ruina. El segundo paso es que la persona ya deja de tener una actitud indiferente y comienza a irse contra lo de Dios. Vamos, mis amados hermanos, a subrayar la palabra derribado. Han derribado tus altares, es decir, se fueron contra lo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Si tú ves a una persona indiferente hacia lo de Dios, no te vas a dar ni cuenta, hermano, cuando de repente ya no solo le va a dar lo mismo lo de Dios, sino que puede llegar el punto en que se vaya contra lo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si alguien esté comprendiendo esta palabra. Es peligrosísimo, hermano, caer en un estado de indiferencia, porque si esa persona no reacciona, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede terminar yéndose contra lo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Muy conocido es el caso de el ateo Federico Nietzsche. Nietzsche fue el que inventó la frase que Dios había muerto allá en Alemania, que para aquel entonces se llamaba Prusia. Imagínate, hermano, Federico Nietzsche había sido hijo de un pastor evangélico luterano. Federico Nietzsche había entrado a estudiar ya luego de que su papá murió cuando él era muy joven. Creo que él tenía 5 años, pero luego él, ya siendo un joven, entró a estudiar a la universidad. Entre otras carreras, entró a estudiar teología, pero después abandonó teología y finalmente, hermano, estudió una carrera secular para finalmente, hermano, convertirse en uno de los principales filósofos ateos. Partió con una indiferencia, hermano, y terminó yéndose contra la fe judeocristiana, contra los judíos y también contra los cristianos. ¡Qué tremendo, hermano! Mira, hermano, el estado espiritual en el que cayeron los israelitas. Mira lo que dice. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, no los babilonios, no los egipcios, no los caldeos, no los hititas, no los nubios, no los medopersas, los hijos de Israel, los apartados, los que Dios había llamado, los que Dios había escogido para ser su pueblo, los que Dios había escogido para ser el pueblo de Dios aquí en la tierra, no por su grandeza, no por su número, porque imagínate, Dios lo escogió en Abraham, un anciano, y en Sarai otra anciana. Ellos habían dejado, hermano, el pacto de Dios. Ellos, número 2, habían derribado los altares. ¿Qué eran los altares? Los altares eran lugares dedicados a invocar el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que se habían ido contra la oración. ¡Qué tremendo, hermano! Mira, piensa tú, cuando una persona, hermano, cuando una persona deja el altar de Dios, lo espiritual, deja la oración, hermano, allí, hermano, esa persona está finalmente yéndose hacia la ruina. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando una persona dice, me da lo mismo orar, cuando una persona dice, me da lo mismo clamar, me da lo mismo orar por los alimentos, me da lo mismo orar en la mañana, me da lo mismo orar en la noche, me da lo mismo orar para predicar. ¿Sabes tú que hay gente que es profesional de la prédica?
Oye, son tan profesionales para predicar que ellos ya no oran, pues ellos ya no oran porque ellos se la saben todas. Ellos tienen 100, 200, 300.000 prédicas impresas, entonces van y toman un bosquejo, un sermón escrito y predican, porque ya se lo saben todo de memoria, no tienen que orar. Bueno, esa persona, hermano, está caminando hacia su ruina. El pueblo de Israel, hermano, se fue, hermano, finalmente contra los altares de Dios que representaban la oración. Oh, qué tremendo, hermano. Piensa tú cómo están las iglesias al día de hoy. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que mi casa será llamada casa de oración. Así dice, mis amados hermanos, el profeta Isaías. ¡Qué tremendo! Como dice el texto, mi casa será llamada casa de oración. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuánta gente está orando? ¿Cuánta gente está clamando? Vamos a ir a Isaías capítulo 56. Mira lo que dice la palabra. No sé cuántos minutos me quedan, 3 minutos. No vamos a alcanzar a exhortar los demás puntos, pero mira lo que dice Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué tremendo, hermano! Y el Señor Jesús, hermano, cita esta palabra ahí en Mateo capítulo 21, versículo 3. Imagínate, qué tremendo, hermano. ¿Qué había pasado con ellos? Con los israelitas del reino del norte habían derribado los altares. Iglesias que ya no oran, no llaman a cadenas de oración, son indiferentes. Y ya luego no solo son indiferentes, sino que ya incluso después se van en contra de los que quieren orar. Ah, mira, ese santulón quiere orar, quiere ir al cerro, quiere hacer oraciones los días sábados, quiere orar los miércoles. Mira el santulón se vino a orar antes del culto. Mira, o sea, se van en contra. Quieren derribar, hermano, quieren derribar los tiempos de oración dentro de las iglesias. Y no solo eso, hermano, sino que se van contra los que se están consagrando. 3, y lo voy a mencionar solamente: y han matado a espada a tus profetas. Qué tremendo, hermano. Oye, hay gente, hermano, que finalmente ya no soporta a los que son de Dios. No soportan a los que predican la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque al final lo que están buscando, hermano, están buscando a un showman, están buscando a un youtuber, están buscando a una persona cautivadora. No quieren escuchar a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, a los predicadores de Dios, a los que quieren llevar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, cómo esto fue gradual? La ruina espiritual por lo general no llega de un día a otro. Es progresiva, es paulatina, es paso a paso. Entonces, tú tienes que reaccionar, tú tienes que decir, no, yo tengo que ponerme en pie, yo ya no voy a seguir siendo indiferente. Yo voy a buscar a Dios con los hermanos. Yo quiero consagrarme, yo quiero valorizar la palabra para la gloria de Dios. Hasta aquí dejamos esta predicación y que Dios nos bendiga. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. No alcanzamos a abordar los otros puntos, hermano, pero fue de gran bendición el haber compartido este tiempo con ustedes. Que Dios nos ayude, hermano, no sea indiferente hacia la palabra, hacia la oración, hacia el ayuno, hacia el congregarse. No sea indiferente en cuanto, hermano, a lo que Dios espera de usted en su vida espiritual. No sea indiferente con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra y con el congregarse. No sea indiferente, porque si no después puede terminar de la peor manera, incluso yéndose contra lo que dice la Biblia, porque yo he conocido gente que ha terminado así, y después se van, hermano, contra los que proclaman la verdad del Evangelio. Entonces, el llamado de Dios es a cuidar nuestra vida espiritual. Amén.
Ya, mis amados, les quiero animar, ya estamos a fin de mes. Si usted quiere ser parte de nuestros colaboradores con una ofrenda, escríbame al WhatsApp más 569 53 18 65 85 y sea parte de los que son los instrumentos de Dios para sustentar el programa Doctrina Apostólica y los gastos asociados. Muchas gracias, mis amados, que Dios me los bendiga. Deje un like en esta publicación y comparta el programa para la gloria de Dios. Gracias, hermano Steven, y me despido con un Maranata. El Señor viene.